4. Presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente 36, iniciado con motivo del incumplimiento de medida cautelar por parte del Partido Verde Ecologista de México. El 27 de febrero de este año se dictó una medida cautelar por parte de esta comisión de quejas, en la cual se ordenó a dicho partido que en un plazo que no podrá exceder de 72 horas contadas a partir de la notificación de esta resolución, realice las gestiones y actos necesarios, suficientes y idóneos para retirar la propaganda fijada en espectaculares y demás propaganda fija y colocada en medios móviles que contenga el logotipo del Partido Verde Ecologista de México, la leyenda verde si cumple, vales de medicina, propuestas cumplidas o propuesta cumplida, vale medicina. El plazo para su cumplimiento corrió del 1 al 3 de marzo siguiente, en el entendido de que le fue notificada la orden el 28 de febrero. De las diligencias realizadas y las documentales exhibidas por el partido político, mediante las cuales sostenía que había ejecutado la orden en tiempo y forma, en el proyecto se considera lo siguiente: que los actos y gestiones realizados por el partido no fueron suficientes e idóneos para retirar la propaganda fijada en espectaculares y demás propaganda fija y en medios móviles. Con el caudal probatorio ha llegado el expediente, se demuestra que al menos en 10 entidades federativas, de las cuales en 6 existe proceso electoral local, estaba aún presente la propaganda en espectaculares para buses, forrado de autobuses, casetas telefónicas, haciendo un total de 435 espacios públicos. Esta propaganda estuvo al menos 6 días más después de la fecha límite para su retiro en 80 distritos electorales, lo que equivale al 48.87% del total de la población del país, en donde se alojan más de 23 millones de electores con capacidad de voto de acuerdo con el listado nominal. En el proyecto se establece que debido a que hasta ahora la imposición de multas de reducción de administraciones no han sido suficientemente disuasivas para contener el actuar omiso del partido político respecto de las órdenes de esta autoridad, se propone entonces una sanción consistente en la interrupción de la transmisión de propaganda política electoral en radio y televisión por 18 días. Es la cuenta, Presidente. Gracias, señor secretario. Consideración de los consejeros el proyecto de la cuenta. En primera ronda. Consejero Murayama. Gracias, consejera. Por lo primero que pondría yo sobre la mesa es la ruta para atender este proyecto que presenta la unidad técnica en función de la votación que acaba de realizarse hace unos segundos, en la cual se atendió como procedimiento ordinario sancionador el asunto previo y decidió, como ha sido evidente y como ya se votó, regresarse. Pues creo que esta comisión debería de proceder en consecuencia, atendiendo este nuevo asunto del orden del día, este proyecto de resolución, también como lo presenta la propia unidad técnica, es decir, como un procedimiento ordinario sancionador, para que en su momento llegue al Consejo General, como entiendo será la suerte del anterior una vez que se atienda lo ordenado por esta comisión. Estamos de nuevo ante un incumplimiento, ante un desacato. En este caso, la queja fue presentada, la primigenia, el 17 de febrero. Se refería a la existencia de propaganda en espectaculares, para buses, autobuses, etcétera, etcétera, con un conjunto de leyendas que ya habían sido objeto de pronunciamiento no solo de la comisión de quejas, sino del propio tribunal, en el sentido de que formaban parte de una campaña que de manera indebida posicionaba al partido. Se trata de las leyendas: verde si cumple, vales de medicina; propuestas cumplidas, propuesta cumplida, vale de medicina, por citar 3. La comisión de quejas dictó la medida cautelar correspondiente el 27
de febrero y ordenó al partido político que acreditara de manera fehaciente que se abocó a cumplir esa medida cautelar. El partido fue notificado el día 28 de febrero y como no estamos en año, y le dio 72 horas para cumplir la orden de la autoridad, y como pues no se trata de un año bisiesto, para el día 3 se habían cumplido, 3 de marzo, el plazo para que hiciera caso el partido, y por eso a partir del día 4 de marzo empezó el incumplimiento de la cautelar. Fue el Tribunal Electoral para el 9 de marzo cuando confirmó y se pronunció sobre el fondo, de tal manera que de tal forma que en similitud a lo que hizo esta comisión y luego el Consejo General ante un incumplimiento de cautelar como fue el de Cine Minutos, se toma como incumplimiento de la cautelar lo que va desde que el partido debió haber hecho caso hasta que el tribunal se pronuncia sobre el fondo. Eso es un recorrido de 6 días en este caso. 6 días en donde se comprueba que hay más de 435 elementos físicos de propaganda que debió haber sido retirada oportunamente por el partido. Quiero decir que en el caso precedente, el de Cine Minutos, si bien así le llamamos porque fue lo más visible, también en aquella ocasión parte de la sanción se refirió a no haber tomado las medidas adecuadas, suficientes, oportunas para acatar el retiro de la publicidad fija. Es decir, se trata de una reiteración, de una falta, de un incumplimiento similar a algo que ya había ocurrido en el pasado. Las diligencias permiten ver que el Instituto Nacional Electoral, a través de sus funcionarios de la estructura en distintas entidades del país, comprobaron la presencia de esa publicidad con esas leyendas, concluido el plazo para retirarlo. E incluso yo diría después de que el tribunal se pronunció sobre el fondo, pero eso ya, digamos, es asunto del tribunal, porque ahí ya no es solo un incumplimiento de cautelares, sino un desacato de sentencia que tendrá quizá sanción jurisdiccional en este caso. Acreditamos entonces este incumplimiento y lo que el partido argumenta a su favor es que envió correos electrónicos, algunos oficios, que marcó teléfonos donde a veces no le contestaban, pero fue, digamos, muy displicente en el acatamiento de la orden de esta autoridad. Bueno, si son 6 días de incumplimiento, siguiendo con el criterio empleado la vez anterior de que la sanción es 300%, pues estos equivale a 18 días de incumplimiento. ¿Y cuál fue la sanción que se le puso al Partido Verde por no tomar en serio, por no acatar en sus términos la cautelar del INE? Fue la reducción del 50% de su financiamiento público, dado que esta es una reiteración que es lo que corresponde, la siguiente sanción que contempla expresamente el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el retiro de la interrupción de la transmisión de propaganda en radio y televisión por 18 días. A mí me parece que la individualización de la sanción corresponde con el tipo de infracción, que el desacato está
plenamente documentado en buena parte del territorio nacional, que hay un incumplimiento, que hay afectación a la equidad y que hay, una vez más, dolo, por lo cual yo sugiero que esta comisión pueda apoyar el proyecto que presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso. Muchas gracias. Gracias, consejero Murayama. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Consejero Andrade. Gracias. Yo creo que definitivamente estamos ante otro tipo de proyecto de resolución. En este caso, para mí no hay duda de que sí está acreditada la situación de que permanecieron los espectaculares, los 348, 67 autobuses, 11 casetas, 23 parabuses, una valla, un autobús urbano, 4 bardas, un automóvil y un microbús, con la propaganda que había sido precisamente determinada de manera ilegal. Precisamente las diligencias se hacen por parte de nuestros vocales, por las juntas distritales, y creo que en este sentido, ya por ser estas diligencias levantadas con actas por parte de nuestros vocales o las personas de las juntas distritales, ya tienen prueba plena. Creo que estamos ante otra situación distinta en cuanto a la acreditación de la conducta. El plazo para el cumplimiento fue del 1 al 3 de marzo y del 4 al 9 de marzo es que está acreditado este incumplimiento. Son los 6 días que se mencionan en el proyecto. El 10 de marzo resuelve la sala especializada y, por lo tanto, solamente podemos determinar el incumplimiento en estos 6 días. Yo repetiría muchos de mis argumentos porque yo estaría en contra de la sanción que se está proponiendo. También considero que no es una violación al modelo de comunicación política y, por lo tanto, desde mi punto de vista, no es una sanción adecuada. Se motiva la sanción, curiosamente, con 30 conductas que se cometieron por el Partido Verde anteriormente. Son de todo, ¿no? Viene en difusión por medio del tiempo que se tiene derecho, el verde sí cumple, distribución de calendarios, distribución de papel, grado alimenticio, en fin, y después de señalar estas 30 conductas, dice así, pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción adecuada es la suspensión de los tiempos en radio y televisión del Partido Verde por 6 días y considerando que el 300% son 18 días, la sanción correcta que se determina en el procedimiento son 18 días de suspensión. Yo no creo que esta sea una sanción adecuada, y más tratándose de que se le pretende suspender en la etapa de campaña, justamente cuando faltan o van a faltar poco más de 25 días o 20 días de la campaña. Se menciona que las irregularidades fueron cometidas en estados donde también existen elecciones concurrentes, DF, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Yucatán. Pero en todos estos estados nos encontrábamos en intercampañas, del 4 al 9 de marzo en el DF, era intercampaña, en Guerrero intercampaña, en Jalisco intercampaña, en el Estado de México era precampaña, en Nuevo León era campaña, que es la única, en Yucatán es intercampaña. Y en las demás entidades que se detecta esta propaganda, que es Baja California, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, era intercampaña federal. Esto no se valora en el proyecto, no se valora qué etapa estaba sucediendo en cada uno de los procesos locales y federales para determinar la sanción, cosa que también es importante. Esto lo ha dicho en varias ocasiones la sala, hay que considerar en qué etapa del proceso se comete la infracción para valorar cuál es el daño precisamente al principio de equidad. Creo que por no trastocar el modelo de comunicación política, desde mi punto de vista, la sanción que se le debe de imponer al partido debe de ser otra. La multa económica, en fin, valorar el beneficio obtenido, hacer el análisis que dice la Sala Superior para determinar cuál es la sanción correcta para este caso. Yo, por lo tanto, repetiría, como dije, mis fundamentos y los argumentos del proyecto anterior y estaría en contra de la sanción que se le está imponiendo al partido. Andrade, ¿alguna otra intervención en primera ronda? ¿Nadie? ¿En segunda ronda? Primera ronda, consejera San Martín. A ver, en primer lugar, creo que sí es un caso que es muy similar al anterior, pero sí tiene un conjunto de diferencias. Eso sí es, sin duda, la forma, digamos, el mecanismo de prueba en uno y en otro es distinto por la naturaleza misma del incumplimiento que se verifica. En este caso,
ciertamente creo que no hay materia o sea, no hay posibilidad de decir que no está acreditado el incumplimiento. No estoy diciendo que alguien lo va a decir. O sea, de los güeyes está claramente acreditado, derivado precisamente de que no hay ninguna duda. O sea, no hay posibilidad de decir, bueno, pues es que cuando fueron los vocales y vieron, pues no vieron bien. Y de hecho hay un detalle que creo que valdría la pena incluso precisar en el proyecto. El propio Partido Verde, cuando nos manda pruebas de cumplimiento, nos acredita que incumplió. Es decir, nos manda oficios de las empresas que dicen que lo bajaron después de que lo tenían que bajar. Nos manda una fe notarial en la que dicen, bueno, el 11 íbamos pasando por ahí y ese día se retiró la propaganda. Lo que significa que no está, o sea, la propaganda estaba colocada previo a eso, en los periodos de incumplimiento. Creo que eso valdría la pena fortalecerlo en el proyecto, porque incluso, insisto, el dicho del propio denunciado acredita estos hechos. Ahora, no comparto el punto de vista del consejero Andrade, y en este caso en particular me parece que hay elementos, incluso bajo el argumento que usted utiliza, me parece que hay elementos que tendríamos que valorar en este caso en particular. Incluso pensando si solamente cuando hay una relación con el modelo de comunicación política se podría sancionar en ese sentido. Porque aunque la ley no lo dice, no dice esta sanción solo es cuando se trastoquen este tipo de infracciones. No lo dice. Y hay algunas sanciones que sí son claras. Esto procede cuando pasa esto. Y en este caso no lo dice la ley. Nada más habla de que es una posible sanción. Y ahora, ¿por qué creo que en este caso lo tendríamos que valorar? Porque me parece que no podemos ver este caso sin recordar la razón por la que se consideran estas medidas cautelares. Yo entiendo que a usted no le gusta que citemos los antecedentes, pero es que los antecedentes son relevantes. A ver, ¿por qué son relevantes en este caso? ¿Cómo inicia toda esta historia? Toda esta historia inicia con los spots legislativos el año pasado. Spots legislativos que generan una duplicidad en la propaganda del Partido Verde Ecologista de México. ¿Por qué? Por una identidad entre la propaganda contenida, o sea, la propaganda del partido político con la propaganda de los legisladores. Y eso es lo primero que se sanciona. De hecho, el Fondo de los Cineminutos se sancionó precisamente por esta duplicidad en, digamos, identidad entre la propaganda 1 y la propaganda 2, que podríamos decir, bueno, ¿y eso qué más da? No, sí, creo que sí da más. En relación con ese asunto. ¿Por qué? Porque después de que pasó eso, en febrero, los legisladores del Verde sacan un spot, tiempos en radio y televisión. En televisión, de hecho. Un spot que afecta el modelo de competencia política. Ninfa Salinas. Exactamente en el spot legislativo de la senadora Ninfa Salinas es donde se habla de este tema de los vales de medicina. Y es precisamente por la duplicidad entre el spot de Ninfa Salinas y la propaganda que tenemos en este momento denunciada, es precisamente por esa duplicidad, por lo que en su momento se conceden estas medidas cautelares. Me parece que no es ajeno al modelo de comunicación política. Cuando el origen de la concesión de las cautelares tiene que ver con una afectación al modelo de comunicación política precisamente derivado de la contratación de tiempos en televisión. O sea, en este caso sí tenemos, digamos, ese vínculo directito. Más allá de que yo no comparto que tiene que existir ese vínculo para poder imponer esta sanción, perdón. Pero incluso compartiéndolo, me parece que el vínculo sí lo hay. Y lo hay por la razón que dio lugar a esta cautelar. Y cité los spots anteriores, los del 2014, porque desde entonces se le dijo al Partido Verde, ¿sabes qué? No, eso no lo puedes hacer. Esta duplicidad de campañas no la puedes hacer. No puedes contratar para tus legisladores como estás contratando y luego sacarlo en tu campaña. Y ese sí se la dijo la Sala Superior. O sea, esa ni siquiera fue solo la Sala Regional, no solamente el INE, si lo queremos ver como que no es la última instancia. Spots legislativos y Cineminutos en el fondo sí fueron ya materia de pronunciamiento en el fondo por parte de la Sala Superior. Y aquí es donde se da esta repetición de compra, de afectación al modelo de comunicación política y a la par la difusión de una propaganda por parte del partido político. Tengo la impresión que aquí no podríamos usar el argumento relativo a que no hay un vínculo con este modelo. Y
Yo reiteraría lo que es el argumento señalado por la unidad y que yo sí comparto. Ya se le han impuesto un conjunto de sanciones económicas al Partido Verde y no han sido efectivas. No han sido efectivas porque tenemos otro incumplimiento de medidas cautelares. Y bien recordaba el consejero Murayama un dato: el de Cine Minutos no nada más tenía Cine Minutos, también tenía propaganda fija. Lo que se tenía que hacer con la propaganda fija, ya estamos en una reiteración de esta cuestión. Tengo claro que la sala ha dicho que tiene que estar firme una sentencia para que lo podamos decir de esa forma. Estoy totalmente consciente de esa figura jurídica. Pero tampoco creo que podemos no mirar lo que está ocurriendo y el contexto en el que las cosas ocurren. Y por eso yo diría, no es una cuestión de estar de acuerdo o estar en desacuerdo con la sanción como tal. Me parece que la evidencia nos muestra que ya agotamos las sanciones que eran anteriores a esta, no fue eficaz y sí hubo una afectación al modelo de comunicación política, sí hubo una sobreexposición. Y me parece que imponer una sanción que tiene como consecuencia finalmente un impacto en el modelo de comunicación es adecuado. Es proporcional a la falta cometida y además me parece que es absolutamente correcto el hecho de que se imponga la sanción al momento en el que a que se apruebe por el Consejo General, porque también toda autoridad tiene que dotar de eficacia sus determinaciones. Y si esta es la medida que eventualmente decide el Consejo General que se tiene que imponer, es una medida que la única forma de que se dote de eficacia, precisamente derivado de la propia racionalidad de imponerla, es imponiéndola de inmediato. Por otra parte, hay un detalle en relación con los puntos resolutivos, por lo que hace precisamente a la sanción, que el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, el maestro Vallados, me pidió que se redactaran de una forma distinta los puntos resolutivos, precisamente para dar mayor claridad a las instrucciones. Y en particular señalar que la orden de suspensión de la propaganda del partido político sería del 17 de mayo hasta el 3 de junio, o sea, dejarlo claramente establecido para los concesionarios para que pueda pasar el plazo de notificación y haya certeza respecto de los términos de la misma. ¿Pregunta? Sí. Para que acabe de explicar la lógica de la propuesta del director de Prerrogativas, si es tan amable. Gracias, consejero Murayama. Lo que pide el director es que dejemos con certeza desde qué fecha corre hasta qué fecha corre, precisamente para generar los mejores efectos en el cumplimiento de la determinación. Y sería ordenar a los concesionarios y permisionarios de radio y televisión que a partir del 17 de mayo y hasta el 3 de junio suspendan la difusión de los promocionales asignados en las pautas federales y locales correspondientes al Partido Verde Ecologista de México y los sustituyan por mensajes de la autoridad electoral. Y a incluir otro punto resolutivo instruyendo al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este instituto que realice las acciones necesarias a efecto de informar a los concesionarios de radio y televisión que se debe suspender la difusión de la totalidad de los materiales o promocionales correspondientes al Partido Verde Ecologista y que les informen los materiales que se deberán sustituir en los espacios asignados en términos de con mensajes de las autoridades electorales, que de hecho me parece que ese es un punto que no está señalado en la parte considerativa, que estaba en el otro proyecto pero no está en este, y creo que sí es importante dejar absolutamente claro que los promocionales con los que se sustituyen son promocionales del instituto. Este es, digamos, si el punto resolutivo tercero hace un cambio, este sí es absolutamente de forma en cómo está planteado, solamente para generar mayor certeza. Él pide que diga: se impone al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en la interrupción por 18 días de la transmisión de su propaganda político-electoral pautada dentro del tiempo de radio y televisión que le sea asignado por el Instituto en el periodo de campaña en la pauta federal y locales. O sea, pide que esa pudiese ser la redacción para dar mayor claridad a la indicación que se da. Es cuanto. Gracias, consejera San Martín. ¿Alguna otra intervención en primera ronda? Por lo que veo, no hay mayores intervenciones en la primera ronda.
Efectivamente, aquí el incumplimiento de la medida cautelar no está en duda, cuando menos de mi parte. Hay un incumplimiento, está precisamente acreditado con todas las diligencias que se llevó a cabo por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso, que sí a mí me permite llegar a esa convicción. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la sanción que se está proponiendo. Y lo voy a decir con un argumento muy corto, pero que lo tomo en base a algo que ya ha resuelto la Sala Superior, que en muchos asuntos se ha comentado que lo resuelto por la Sala Superior no obliga, si no es recogido los criterios que integran esas sentencias y que por tanto son simples interpretaciones, pero quizá por formación o de formación profesional a mí sí me inspiran. En el asunto Subrep 120 del 2015, en donde Sala Superior conoció de una impugnación a sentencia de Sala Regional Especializada en relación con este asunto también del Partido Verde sobre los informes de legisladores, le revoca esa sentencia en la que la Sala Regional Especializada había impuesto una sanción económica, una reducción de las administraciones mensuales del financiamiento. Aquí, desde mi punto de vista, la violación cometida por el partido político fue de tal magnitud porque lo que trastocó fue una norma constitucional, el artículo 41, porque se menciona los 222,000 spot que se llegaron a transmitir y que eso llevó a concluir una adquisición de tiempos, transgresión al artículo 41 constitucional. Y ahí la sala superior le dijo a la Sala Regional Especializada: no es de tal magnitud la gravedad como para que le impongas una sanción de suspensión de tiempos. Entonces, eso a mí me orienta de que si estamos ante una... Yo no digo que la violación del partido sea menor, ni que se le llegue a imponer una de las sanciones que establece la ley y que de manera gradual, según la gravedad de la conducta, se va aumentando. No, sí es una violación grave porque es la inobservancia de un mandato de autoridad. Pero a mí no me da para la imposición de una suspensión de tiempos en radio y televisión. Y ya di mis argumentos, sí los tomo de definiciones de la propia Sala Superior, que para mí sí me inspiran, me guían, me orientan para tomar una determinación en este caso. Y aprovechando el tiempo que resta, si para mí la sanción ante este incumplimiento grave, yo creo que debería de aplicarse una reducción de financiamiento, y estoy totalmente de acuerdo con quien manifestó que quizá no han sido las sanciones económicas impuestas al partido político adecuadas para inhibir indebidos comportamientos. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, considero que todo lo que se desprende de este incumplimiento, no insisto, para mí no me da para llegar a la imposición de la suspensión de tiempos, sino de una reducción de sus ministraciones, y de ahí entonces que no hay elementos en el expediente para yo poder, en mi caso particular, individualizar la sanción. ¿Alguna intervención en primera ronda? ¿Una pregunta? Adelante. Si a su consideración, muchas gracias por aceptar la pregunta. Si a su consideración no hay elementos para individualizar la sanción, ¿cuál sería la propuesta que usted formularía? Nuevas diligencias. ¿Había solicitado el uso de la palabra? Sí, consejero Murayama.
Si la falta está acreditada, como usted lo dice, ¿por qué sería necesario abrir nuevas diligencias? Sí. Porque en el expediente no hay, desde mi punto de vista, elementos para definir la sanción. En base aquí, ahorita en el expediente a mí yo no encuentro ningún elemento que me permita graduar, como lo hicimos en el Cine Minutos, para determinar una reducción de las administraciones del partido político, es decir, fijar alguna cantidad económica como sanción de precisamente reducción de administraciones. No hay elementos, no están los contratos o algún otro que me permita obtener elementos y de ahí partir para hacer un cálculo que se traduzca en pesos y centavos, que serían reducidos de las administraciones del partido político y que es una de las sanciones que establece la ley ante conductas de gravedad. Consejera Favela. Gracias. En primera ronda. Gracias, consejera presidenta. A ver, yo estoy de acuerdo con la conclusión a la que se llega, en el sentido de que efectivamente se demuestra el incumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista de México a las medidas cautelares que ya fueron, fueron emitidas por la Comisión de Quejas. Y aquí, a diferencia del caso anterior, pues tenemos pruebas que son de carácter contundente, por llamarlas de alguna manera, porque se trata de las propias actas, ¿no?, de donde constan los hechos, en el sentido de que estaba todavía la propaganda, ya sea en espectaculares, para buses, automóviles, estaciones del metro y todas las otras maneras de que se puede colocar la propaganda. Y eso obviamente porque estas diligencias donde dan fe de estas circunstancias, son realizadas por el propio personal de esta institución en oficialía electoral. Entonces, eso yo no tengo la menor duda de que existe ese incumplimiento. Obviamente también hay que resaltar que se trata de un total de 459 propagandas publicitarias que estuvieron o que se detectaron entre el 7 y el 11 de marzo de 2015, ¿no?, pertenecientes a la campaña del Partido Verde Ecologista de México, que fue en materia de pronunciamiento de la medida cautelar, que esa publicidad, que se consideró ilegal, se encontró expuesta en 10 entidades federativas, y que del universo de publicidad encontrada, 400 de ellas se acreditó también su exposición entre el 7 y el 9 de marzo, y las restantes fueron detectadas entre el 10 y el 11 del mismo mes y año. Entonces, creo que aquí hay elementos, desde mi punto de vista, que son contundentes para arribar a la conclusión, como se hace en el proyecto, de que efectivamente hay un incumplimiento a las medidas cautelares que emitió esta Comisión de Quejas, y entonces ahí yo no tengo ningún tipo de duda. Me llama la atención nada más por una cuestión de carácter procesal, que en el expediente parece ser que está todavía sin contestar un requerimiento que se hizo a la unidad de fiscalización, un requerimiento de fecha 7 de abril de 2015, o yo por lo menos no encuentro la respuesta, donde se le requirió por parte de la unidad de que dice que a efecto de contar con todos los elementos necesarios para la integración del presente procedimiento, se le solicita para que en breve término remita una cotización sobre el costo aproximado de propaganda, tomando en consideración el tipo, ¿no?, forrado de autobuses, espectaculares, vehículos, casetas telefónicas, paradas de autobuses, vallas y bardas, y la ubicación geográfica de la misma, y se especifica, ¿no?, cada una de estas circunstancias. No encuentro la contestación. Creo que eso también podría, en dado caso, también ayudar en el sentido de fijar la sanción si se acepta la propuesta de la consejera Beatriz Galindo, para poder tener como
pues el costo de la misma, y la información, bueno, no se ha integrado al expediente. Y en relación con la sanción, creo que sí, bueno, obviamente es una conducta que debe de sancionarse, es una conducta grave, obviamente, es el incumplimiento a un mandato de la autoridad, pero también tengo mis dudas de imponer como sanción, perdón, el hecho de que se le imponga al Partido Verde la interrupción por 18 días de la transmisión de propaganda político-electoral en radio y televisión. Y yo también tengo la misma referencia que señalaba la consejera Beatriz Galindo, que es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 120 de 2015 y acumulados, donde precisamente la Sala Superior revoca una sanción impuesta al Partido Verde por la Sala Especializada, en el sentido de que se suspendiera su transmisión de mensajes en televisión por 7 días, ¿no? Y llega la Sala Superior a que ese tipo de sanción tendría que ser una sanción que derivada de una conducta pues sumamente grave, y que y también en el momento en que fue realizada esa infracción, ¿no? Entonces la Sala Superior revoca esa determinación e impone una sanción de carácter económico, tomando en cuenta también que esos hechos se realizaron pues cuando todavía no empezaban las campañas electorales, y una serie de elementos que yo creo que también nos puede guiar esta sentencia para llegar a imponer la sanción. Entonces yo creo que aquí, digo, para resumir ya mi postura, sería: yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto. Efectivamente se acredita desde mi punto de vista plenamente que existe un incumplimiento por parte del Partido Verde Ecologista de México a las medidas cautelares que fueron emitidas por la Comisión de Quejas. Está totalmente acreditada esta circunstancia, ya con las actas que obran en el propio expediente. Y desde mi punto de vista, yo creo que la sanción que podría ser proporcional a la conducta que se está pues sancionando sería también una sanción de carácter económica, que yo ahorita no podré definir exactamente el monto porque no conozco los contratos o la información que se le requirió a la unidad de fiscalización para tener, por ejemplo, el costo de estos espectaculares, y tendríamos que hacer una operación similar a la que se hizo cuando se emitió la resolución, en el caso también del Partido Verde Ecologista de México, por el incumplimiento a cine minutos, ¿no? Que tomamos en cuenta, si no mal recuerdo, los contratos que obraban en el expediente, que tenían que ver con esta propaganda que se contrató. Se hizo una operación de cuánto costó, o sea, cuál era el monto del contrato, entre cuántos días, ¿no? Y se sancionó los días que habían estado expuestos después de que se habían dictado las medidas cautelares. Y yo creo que podremos retomar ese ejercicio que ya la unidad técnica de lo contencioso había hecho en aquel asunto. Sería cuánto. Gracias. Gracias, consejera Fabela. El consejero Ruiz Saldaña desea formularle una pregunta. No, mejor que ocupe su tiempo de la primera ronda, ¿no? Adelante, consejero. Diga. No. ¿No? ¿En primera ronda? Primera, ya se agotó. Segunda ronda. Consejera San Martín. Muchas gracias, consejera Galindo. Adelante. No, ahora sí me quedo sin palabras. En el otro no se acredita una infracción, en este sí se acredita, pero ninguno puede ser turnado a Consejo General. Ninguno puede ser conocido para que impongamos una sanción, para que busquemos mecanismos que puedan atajar adecuadamente un conducto de situaciones. A ver, no es algo tan simple.
Yo lo decía, a ver, este expediente en particular tiene un conjunto de peculiaridades. Es un expediente que se remonta exactamente al origen de todas las violaciones que se han acreditado, todas las infracciones que se han acreditado por parte del Partido Verde Ecologista de México en este proceso electoral. El origen de todo fue los spots legislativos con la campaña de duplicidad con el partido político, y de ahí pues podemos empezar a hacer un gran listado de cuestiones que sentencia tras sentencia tras sentencia tras sentencia tras sentencia de la Sala Regional Especializada lo que ha dicho es que se vulnera el modelo de comunicación política porque hay una sobreexposición del Partido Verde Ecologista de México. Caramba, nos lo ha dicho en 20 sentencias, 15 sentencias, no sé cuántas son, pero no han sido una, no ha sido dos, no ha sido tres. Y esto tiene un impacto en la contienda electoral, tiene un impacto que esta sanción lo que está buscando es atajar una conducta que ha sido sistemática exactamente en ese tema, en el tema de afectar el modelo de comunicación política por una sobreexposición. Esta autoridad, una de las cosas que tiene que garantizar es la equidad en la competencia político-electoral. Esa es una de nuestras funciones. Sí me preocupa no nada más que no lo queramos subir a consejo, sino me preocupa que otra vez, o sea, lleva 190 millones de pesos de sanción, por favor, en verdad, si han habido 20 sentencias, una tras otra, y ya vamos en 190 millones, ¿en serio, alguno de nosotros puede pensar que va a ser eficaz una multa económica? ¿En verdad no le queremos dotar de un poquitito de eficacia a nuestras determinaciones? ¿Cuántas veces tenemos que volver a multar y volver a multar y volver a multar para darnos cuenta que pues no está teniendo un efecto en el sentido que queremos? A ver, el 6 de marzo impusimos una sanción muy fuerte en el Consejo, una sanción que yo creo que era adecuada a la falta que se había cometido, pero era muy fuerte, y fue una sanción muy fuerte para tratar de poner un freno a una conducta, a un desacato que significa una afrenta contra las determinaciones que la autoridad ha ido tomando. Otra vez estamos ante eso, otra vez estamos ante una situación similar, y la decisión de la Comisión de Quejas en esta ocasión es no, que se vuela, porque ahora lo que no tenemos son contratos que no tienen nada que ver con la infracción que estamos acreditando, que tienen que ver con que pues no queremos imponer más que una sanción económica. Entonces pues queremos los contratos, queremos preguntarle a la Fiscalía cuánto cuestan los espectaculares para que nos pueda decir y podamos saber de cuánto va a ser esta multa, otra multa adicional. A ver, sí me parece que tenemos que analizar cuál es el contexto de lo que estamos resolviendo, cuál es la afectación que un incumplimiento de medidas cautelares de esta naturaleza está teniendo. Y con base en ello, tenemos que tomar una decisión de si una multa es la sanción adecuada. Ya, reitero, ya impusimos por un incumplimiento de cautelares 67 millones. Son un chorro de millones, muchísimos, Digo, nada más si vemos de pronto el financiamiento de los partidos pensamos que son poquitos, pero bueno, 67 millones son, vaya, es una barbaridad. Y sin embargo no pasó nada, No hubo un cambio en esa conducta, y hoy lo tenemos frente a nosotros. Me parece que tenemos que garantizar que nuestras medidas sean eficaces. Yo sí hago un llamado a las integrantes de la comisión, a los integrantes de la comisión, para que en verdad analicemos esto y tomemos en consideración cuál es la decisión, cuál es la implicación de la decisión. Esto se está poniendo en la mesa para ver si el tribunal ahora sí nos dice que es un pez, en este caso en particular. Esa es al menos la impresión que yo tengo, y puedo estar equivocada, pero esa pareciera que ser la intención. Es cuanto. Gracias, consejera. Segunda ronda. En segunda ronda consejero Ruiz. Para empezar, o cuando menos a lo que a mí respecta, yo no estoy diciendo que esto no llegue al Consejo, y aquí hago una
aclaración que acepto, no fue afortunada mi intervención en el anterior asunto, en la última, pero lo dije no con una actitud que pudiera haberse interpretado de que lo que la comisión diga, eso es, no. Sin embargo, lo dije porque se mencionó que que esto debería llegar al Consejo. Pues sí, va a llegar al Consejo. Yo no estoy diciendo que no llegue. Y espero que la rapidez en las diligencias sea tal que nos permita en el menor tiempo posible tener este asunto en el Consejo General. Yo no estoy tratando de detener las sanciones que le puedan corresponder al partido que incumple con nuestras determinaciones. Eso, cuando menos de mi parte, no está. Que no se quiere dar eficacia a nuestras resoluciones, perdón, consejera, precisamente para darle una eficacia, desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero desde mi punto de vista, para darle una eficacia de verdad que sea, que pase las posibilidades de revisión a nuestras determinaciones, pues yo considero que debemos de tener los elementos suficientes para con contundencia aplicar la sanción que corresponda. Y también menciona, que no queremos atajar los incumplimientos, al contrario, atajar los incumplimientos, pero con todos los elementos que nos permitan imponer la sanción que corresponde. Y también usted refirió a que cómo es posible que no pensemos que se está violando el modelo que se está trastocando el modelo de comunicación política si nos retrotraemos hasta septiembre, en el que empezaron todos los asuntos de los que tuvimos conocimiento en relación con los informes legislativos. ¿Y sabe qué le dijo la Sala Superior en el asunto 152, en el REP 152, que se resolvió también el 6 de mayo? Que es un asunto relacionado con las tarjetas platino, pero le dijo a la Sala, no te confundas, no me traigas toda la historia de todas las violaciones que ha cometido el Partido Verde. Aquí estamos ante un incumplimiento y únicamente te tienes que centrar no en una violación del modelo de comunicación, sino en la violación que se generó en el caso en particular. Entonces, podré ser muy legalista, pero considero que el caso en particular amerita, y no por que no se ha dicho, pero no por una intención de retrasar los castigos. No, cuando menos en mí no está eso. Simplemente en que para imponer la sanción que corresponde tenemos que tener los elementos adecuados para llegar a ese punto. Segunda ronda. Consejero Ruiz. Veo un convencimiento de que se va a regresar el asunto. No aportaré elementos sobre los méritos propios del proyecto que tuviesen que sostenerse para contrastar argumentos y prolongar el debate. Solo llamo la atención sobre algo. En los asuntos de los spots de los legisladores, se decía por ustedes que si los partidos quejosos estaban inconformes, no les pegaba la queja, pues entonces que impugnaran. Y ahora esa lógica ya se olvidó. Si era muy elevada la sanción para el Partido Verde en el proyecto, pues la lógica debería de ser pues que impugne. Y parece que estamos teniendo argumentos distintos. Yo espero que en los siguientes 3 asuntos también haya ese espíritu por mayores diligencias y esperaré hasta entonces. Gracias. Consejero, segunda ronda. Consejero Andrade. Gracias, presidenta. Sí, creo que tal vez sea una distinta concepción de lo que estamos analizando en este procedimiento. Este procedimiento no se trata de la pérdida del registro del Partido Verde. No tenemos que valorar todas las conductas que ha hecho desde antes de que inicie el proceso electoral hasta prácticamente el día de hoy. Solamente se trata del incumplimiento, y lo digo solamente porque es la litis del asunto del procedimiento que estamos juzgando, del incumplimiento de los 6 días en las que permanecieron lo que la Comisión de Quejas ordenó que no debería de permanecer.
Y no es que no me guste que se tomen en cuenta las conductas anteriores, la verdad es que esto, como yo lo dije, se puede tomar en cuenta como dentro de un contexto para referir algunos antecedentes para referir algunos antecedentes de la conducta que se está juzgando. Lo que no estoy de acuerdo es considerarlo como parte de la motivación o fundamentación de la sanción, como ya lo dije. Aquí, por ejemplo, se hace el listado dije 30, pero no, son 36 relaciones que se hacen de violaciones, que algunas de ellas incluso se mencionan las tarjetas platino que vimos en el procedimiento anterior, la distribución de una mochila backpack con el logotipo del partido, el envío de domicilio de los ciudadanos de un folleto, distribución de boletos para acceso al cine. Este no es el procedimiento que se refiere a este incumplimiento de estas conductas. Entonces, no veo por qué sea necesario no mencionarlo, sino lo que se dice es, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción contenida en el 456, numeral 1, inciso A, fracción 4, consistente en la interrupción de la transmisión dentro del tiempo que le fue asignado, es la sanción correcta. Esto es lo que no creo que esté correcto. O sea, yo creo que no podemos, con otras conductas relacionadas, imponer una sanción en un caso que debe de ser muy concreto. Por eso yo creo que no es la sanción adecuada. Coincido, tal vez no tengamos aquí en el expediente los elementos para valorar otra sanción de carácter económico, pero definitivamente yo creo que la sanción adecuada desde mi punto de vista para este procedimiento es la sanción que se refiere a una sanción económica o que afecte al financiamiento público del partido en cuestión. ¿Sería cuánto? Gracias, consejero Andrade. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? Consejero Murayama. Al primero, sobre aspecto estrictamente legal, jurídico. En el subrep 120, 2015 y acumulados, se dice: esta sala superior considera que la sanción prevista en la fracción cuarta del mencionado precepto legal, esto es la reducción de los tiempos en radio y televisión, requiere que se actualicen circunstancias que en el caso no se presentan, como es que la conducta infractora se califica como grave especial. A diferencia de aquel caso, aquí sí estamos acreditando como grave especial la falta, y ninguna de las intervenciones han dicho que no se trate de una conducta que merezca ser calificada como grave especial. Por tanto, con la misma sentencia e iluminándonos con ella, lo que corresponde es que sí se pueda aplicar esta sanción. Yo creo que la propia palabra del tribunal nos permitiría inclinarnos por esa vía. No está funcionando el tiempo, ahora ya me lo quitaron. Inicie su tiempo. Sí, yo creo que no me había quitado, lleva más de 40 segundos. A ver, entonces, si en el proyecto se acredita una conducta grave, así lo dijo la propia consejera Favela en su intervención, y la sala superior ha dicho a conducta grave especial, como viene en el proyecto, sí puede corresponder la sanción prevista en el párrafo cuarto del artículo 456, pues no veo por qué no lo hagamos. Sobre todo cuando también se reconoce que las sanciones económicas no han inhibido. Es decir, somos una autoridad que está diciendo: voy en pleno proceso electoral ante un desacato a mis órdenes que tiene afectaciones sobre la equidad, a poner una sanción que he comprobado que no inhibe. Creo que es un contrasentido con respecto a la propia autoridad y su deber. Creo que no digo nada que no esté en la percepción de todos, que en esta decisión, en este tipo de decisiones, se juega la credibilidad del Instituto Nacional Electoral y su capacidad para conducir la contienda política por el cauce estrictamente legal e institucional.
Sí hay un problema de tiempo. Estamos a 27 días de que concluya la campaña electoral. Si este proyecto se le dejaba llegar al Consejo General, porque esta comisión además pertenece al Consejo General y permitiera al Pleno del Consejo pronunciarse, eso iba a ocurrir cuando restaran 21 días de campaña. Ahora llegará, no sabemos cuándo, si ustedes devuelven el proyecto para que se ponga una sanción que no inhibe, que es la económica. A mí me parece que desde ese punto de vista lo que estamos haciendo es renunciar a nuestra obligación de atajar en tiempo la arbitrariedad, las conductas contrarias a los principios rectores de la función electoral. En efecto, no se trata aquí de determinar la desaparición del Partido Verde. Se trata de sancionar una conducta en específico, un desacato a una orden de la autoridad, que tiene antecedentes claros, que es el desacato por cineminutos y también por no retirar propaganda fija. A eso me refiero yo, a esa reiteración de la falta que ya fue sancionada con 67 millones de pesos y no inhibió. Se dice, es que si se pone la sanción va a ser durante la campaña. Bueno, la propia sanción económica que pusimos la vez anterior implicó retirarle el financiamiento ordinario durante días de campaña. El partido no dispone de ese recurso y hasta donde podemos ver no dispondrá, porque la resolución de la Sala Superior del Tribunal en su sentencia 151 es sobre las sanciones de fiscalización, porque está en el reglamento de fiscalización que esas sanciones no se empezarán a cobrar hasta que causen estado. No fue el caso de la sanción anterior. Por tanto, nosotros hemos, y además dice, es que esto ocurrió en intercampaña. También el incumplimiento de los cineminutos ocurrió en intercampaña y la sanción se le aplicó durante la campaña. No hay ninguna desproporción en lo que está proponiendo el proyecto. Una vez más, lo que se propone es: detecté un desacato, lo voy a sancionar y lo voy a sancionar con el artículo 456 en la mano y lo empiezo a aplicar de inmediato. Cuando aplicó el retiro del 50% de las prerrogativas del Verde, de inmediato. Cuando debería de aplicar el retiro de la presencia en radio y televisión, de inmediato. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Adelante. Gracias, consejera. Bueno, a ver, primero, lo que estamos nosotros ahorita resolviendo es un incumplimiento de medidas cautelares. O sea, nosotros como Comisión de Quejas y como Instituto Nacional Electoral, si se trata de un procedimiento especial sancionador, lo que tenemos solamente es facultad de emitir medidas cautelares y ya el fondo del asunto lo resuelve la sala especializada y es quien determinará si hay una conducta irregular y sancionará la misma como lo considere pertinente. Aquí nosotros estamos solamente viendo la cuestión de el incumplimiento de unas medidas cautelares que se emitieron por esta comisión de quejas y bueno, es una cosa, o sea, yo les digo, sí está acreditada, obviamente, se tiene que sancionar. Me parece que sí es una conducta grave. No sé si poderla calificar de gravedad especial. Pero aquí hay una circunstancia. O sea,
En relación con la anterior sanción que se impuso el día 6 de marzo por también incumplimiento de unas medidas cautelares, ahí fueron más de 30 días, si no mal recuerdo, no tengo ahorita el dato, en que se demostró que el Partido Verde Ecologista de México no había cumplido con la orden que se le había dado de suspender la propaganda llamada como cineminutos y también de retirar la propaganda fija. Pero fueron más de 30 días, y se hizo toda una serie de argumentaciones y se llegó a imponer esa sanción de más de 65 millones de pesos. Ahora, en el caso concreto, se trata de un incumplimiento, también es grave, pero solamente se acreditó que la propaganda estuvo expuesta 6 días, o sea, por lo menos 6 días más, y que fueron 459 propagandas publicitarias y que se estuvieron exhibiendo en 10 entidades federativas. Entonces, hay una circunstancia que es diferente. Desde el número de días de incumplimiento, que es lo que nosotros estamos sancionando en este caso concreto, y también lo que implica, ¿no? O sea, cineminutos, propaganda fija, aquí solamente se trata de propaganda fija, y los días de incumplimiento pues son menos que la anterior ocasión. Yo por eso también seríamos como incongruentes de que por cineminutos y propaganda fija y por 30 días o más de 30 días impusiéramos una multa de más de 60 millones de pesos y que ahora por 6 días de incumplimiento impongamos quitar o suspender el tiempo de los mensajes en radio y televisión. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, consejera. Tercera ronda. Tercera ronda. ¿Algún interés? Consejera. No, es tercera. Consejera San Martín. A ver. Sí me preocupa esta cuestión y me preocupa mucho la decisión que se está tomando. Lo digo con absoluta franqueza y con absoluta claridad. Tiene usted razón, consejero Andrade. No estamos viendo la pérdida del registro en este momento. No sé si alguien de los que estábamos presentes no nos habíamos enterado de eso, pero qué bueno que nos lo aclaró porque ya lo tenemos clarísimo todos. Lo que estamos viendo es un incumplimiento de medidas cautelares. Eso lo tenemos clarísimo todos. Pero lo que no podemos ver es el incumplimiento de medidas cautelares al margen de lo que significan esas medidas cautelares, al margen de por qué se adoptaron esas medidas cautelares. Porque precisamente sabiendo por qué se adoptaron esas medidas cautelares, esas en particular, no me refiero a 20 otras medidas cautelares que se han adoptado, me refiero a esas en particular. Sabiendo por qué se adoptaron esas, es como podemos saber qué gravedad tiene o qué gravedad no tiene. Parece ser que no es tan grave que se incumplan medidas cautelares por parte de un sujeto regulado. No es tan grave que la autoridad dé una orden para buscar garantizar la equidad en la contienda y los sujetos regulados desatiendan la instrucción. ¿Por qué hubo 30 días de incumplimiento en el otro y 6 en este? Por una razón muy sencilla. ¿Por cuánto tiempo tardamos en instruir el procedimiento? De hecho, está acreditado que después también había incumplimiento. El problema es que ya no es incumplimiento de medidas cautelares, es incumplimiento de sentencia. Esa es la diferencia. Pero lo que tenemos es una actitud dolosa por parte de un partido político, al que ya le habíamos dicho el tema de la propaganda, ya lo habíamos sancionado por eso. Y el tema es lo que esta autoridad tiene que hacer como autoridad, precisamente para garantizar que se restablezcan las condiciones de equidad después de una violación tras otra. Sí son relevantes las cosas que han pasado. El contexto sí es relevante para saber qué medida tenemos que tomar como autoridad. Porque como autoridad lo que tenemos que buscar es que el día de la jornada electoral hayamos limpiado las cuestiones que hayan sido irregulares. Se dice, bueno, pues solamente fueron 10 entidades y solamente fueron 400 y cacho propagandas y bueno, frente a 30 días de cineminutos, bueno, pues eso es una barbaridad. Híjole, yo me preguntaría, ¿cuántos ciudadanos van al cine contra los que circulan por una calle? Tengo la impresión que algunitos más caminan por la calle de los que van al cine. Tengo la impresión. Entonces el impacto, pues puede ser que no sea por el mismo número de días, pero no necesariamente se mide igual. No necesariamente se mide igual la exposición que se tiene y la exposición que se tiene derivado de lo que nos llevó a decir que se baje esta propaganda.
Me parece que si esta autoridad, que es la que ordenó que se bajara, no toma medidas adecuadas, no va a ayudarnos. Consejero Ruiz, desea formular una pregunta. Adelante. Sí, gracias, presidenta. Gracias, consejera. Hay en el proyecto un argumento de precisamente el número de población que habría sido involucrada en estos lugares. Estuvieron exhibidos los espectaculares. ¿Observa usted ahí o podría completar sus ideas? Porque me parece que ese es el punto fino. Son espectaculares que es hecho público y notorio que estaban en avenidas principales y que se daban cuenta de ellos ampliamente en los medios de comunicación. Entonces, me parece que no es una cuestión cuantitativa posible de reducir en el impacto. Es más, la pregunta sería, incluso podría haber sido más el impacto que los cineminutos por el despliegue físico que ello conllevaba. No sé si esté de acuerdo en ello. Consejera San Martín. Ruiz Saldaña. Efectivamente, en el proyecto se da cuenta que la población de solo 10 estados es 48.87% de los habitantes del país. O sea, la mitad del país tuvo exposición a esta propaganda. Por solo 6 días, decimos, por solo 6 días, sí. Hay ciertamente unas 5.500 salas de cine en el país. 5.500 salas de cine en el país, híjole, aunque se llenaran todos los días con gente distinta en cada ocasión, pues no tendrían el impacto que tiene el estar mirando los espectaculares todos los días en la ruta hacia donde cualquier persona va. Me parece que no podemos señalar bajo ninguna circunstancia que el impacto es menor y que, pues, es grave, pero así como grave especial, así tan grave, no es. No, perdón, sí es grave. Es un mandato que esta comisión dio. Y dio un mandato, pues, si no afectaba mucho la equidad en la competencia o no era muy importante que se bajaran los espectaculares, pues ¿para qué le hicimos pasar la molestia al Verde de pedirle que le dijera a todas las empresas que bajaran eso? Pues es una monserga. De hecho, nos lo contesta, Nos dice claramente lo complicado que es, porque pues los compas trabajan de lunes a viernes, de 9 a 6, y entonces pues luego desplazarse para quitar los espectaculares es bien complicado. Eso ya nos lo había dicho desde antes. Y lo que yo reiteraré es una cuestión que dije cuando analizamos el tema de Cineminutos. Pues qué casualidad que cuando inician las campañas electorales, yo recuerdo las presidenciales del 12, el primer día de la campaña electoral teníamos la ciudad inundada de propaganda de la campaña electoral. No un día antes, no un día después. El día que iniciaron las campañas electorales. Y si el Verde quería tomar medidas, lo hizo cuando fue con el notario, pero fue después de que se había vencido el plazo. Gracias, consejera San Martín. En tercera ronda, consejero Andrade. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que si estuviéramos juzgando todas estas 36 conductas, 35 que se citan en el proyecto ahorita, pues probablemente la sanción adecuada sí sería la que se está proponiendo, pero no es el caso. Tampoco es el caso de la pérdida del registro, creo que ya también quedó claro. No es en este procedimiento y en esta resolución donde esta autoridad, o en su caso el Consejo, puede restablecer las condiciones de equidad en la contienda. De eso no se trata este procedimiento. O sea, este procedimiento es nada más para sancionar el incumplimiento que tenemos acreditado. Si no lo vemos así, desde mi punto de vista estamos partiendo de una litis totalmente diferente. No estamos partiendo de la litis correcta. La litis es el incumplimiento que tenemos acreditado en el procedimiento y no lo tenemos por más días porque la sala especializada resolvió el 10 de marzo el asunto. Probablemente si no pudieran ser más días, pero a quien le corresponde determinar si hubo un incumplimiento después de esa fecha será la sala especializada. Yo creo que ese es el problema que tenemos, es una concepción totalmente distinta de lo que estamos aquí tratando de resolver. El 17 de mayo al 3 de junio, quitarle las prerrogativas en radio y televisión al partido político. Perdón, pero en campaña, quitarle las prerrogativas del 17 de mayo al 3 de junio, considerando que el 4 de junio empieza la veda electoral, pues es
prácticamente sentenciar a muerte a un partido político en campaña. ¿De veras da 6 días de incumplimiento de una medida cautelar acreditada en este procedimiento para hacerlo? Es totalmente desproporcionado. No es la sanción correcta. Debemos de pensar en una sanción adecuada para esta conducta que tenemos acreditada. Y esa sanción adecuada tiene que ser una sanción que no mate al partido político en campaña. Digo, por más que queramos mensajes, demostrar cosas, etcétera, no lo tenemos, no es nuestro caso en este procedimiento. Cuando veamos a la petición que tenemos en relación a la pérdida del registro, probablemente la discusión sea otra. Pero en este caso concreto, esa no es la discusión. Yo, por lo tanto, sí, no sé si tengamos elementos para valorar otra sanción, pero definitivamente la sanción que se está proponiendo no estoy de acuerdo con ella. Gracias, consejero Andrade. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Consejero Murayama. La sanción de 18 días sin prerrogativas de radio y televisión es eso, una sanción a un partido que incumple una orden de la autoridad de manera reiterada. La vez anterior que incumplió fue una sanción económica. Esa sanción no inhibió al partido. Corresponde subir un grado más, el que marca la ley, pero tiene usted razón, además de sanción sería un mensaje. Si no aplicamos la sanción, también estamos mandando un mensaje. El mensaje de que no vamos en este momento a proponer un proyecto de sanción a un partido que ha vulnerado una y otra vez la norma electoral. Y no lo digo leyendo la prensa, que eso está bien por cultura, pero no para guiar nuestras determinaciones. Lo digo siguiendo los pronunciamientos del Tribunal Electoral en su sala especializada y en su sala superior. Claro que no se trata de, con una decisión, cambiar el rumbo de las cosas, pero estamos obligados en cada decisión a hacer valer los principios rectores de la función electoral. Y a mí me parece que con esta decisión, que tiene en el fondo del razonamiento no dañar al partido político, lo que estamos haciendo en los hechos es impedir que este Consejo llegue a que este proyecto llegue al Consejo General en lo inmediato. Esa es la primera consecuencia. La segunda es que estamos en los hechos permitiendo que lo que ya sabemos que es una violación reiterada a las medidas cautelares se vaya por una vía de sanción que está acreditado objetivamente que no inhibe esas conductas incorrectas. De tal suerte que yo lamento mucho la decisión que aquí se configura. Ojalá hubiera un ánimo para demostrar que del INE y de sus medidas cautelares nadie se burla. Gracias, consejero. En tercera ronda, ¿alguna otra intervención? De mi parte, yo sí me referí, incluso ese fue el fundamento para considerar que no es procedente la sanción que se está proponiendo en el proyecto. Sí me refería a la sentencia que usted hizo mención, consejero Murayama. Y precisamente, vuelvo a repetir, si la Sala Regional Especializada, ante la violación por los promocionales de los legisladores que representaron más de 222,000 spots, lo que llevó a concluir que había habido una adquisición de tiempo en televisión, lo que está prohibido por el artículo 41 constitucional. Si la Sala Regional estableció precisamente la suspensión por 7 días de las prerrogativas en radio y televisión, y la Sala Superior le dijo la violación no es de tal magnitud
para que entonces le apliques esta sanción que establece la fracción cuarta del artículo al que nos hemos referido. Entonces, si no consideró la violación de tal magnitud, yo por eso estimo que ahora la violación que estamos analizando ante el incumplimiento, insisto, yo no le resto gravedad, sí la tiene, pero entonces, si esta no fue una violación directa al 41, bueno, yo concluiría entonces que no es la que corresponde aplicar al caso en particular. Ahí se mencionó que no se dañaría al partido político, pues yo lo que estoy considerando es una sanción conforme a la ley que sería la adecuada, y claro que eso le dañaría en sus prerrogativas. Y si ante una devolución a la unidad técnica de lo contencioso para que se allegue de mayores elementos implica una tardanza, sí lo lamento, pero esa tardanza no fue mi culpa. Yo no dirijo la unidad técnica de lo contencioso como para ir indicando qué tipo de diligencias se deberían de haber llevado a cabo desde mi punto de vista. Entonces, sí, yo sí lamento, y con toda sinceridad, que esto no llegue lo más pronto posible al Consejo General, aunque se dude, consejera Pamela, no puede usted estar viendo lo que en mi mente pueda pasar. Entonces, sí, ojalá que pronto llegue esto al Consejo General, porque cuando menos de mi parte no son posturas que se consideren como que se interrumpe la aplicación de la justicia en los casos que nos corresponde. ¿Alguna otra intervención en tercera ronda? Consejera Pamela. Gracias. Pues yo también ya había planteado esta circunstancia, ¿no? De que la propia unidad técnica de lo contencioso le requirió a la unidad de fiscalización precisamente el costo y de todos estos promocionales, tanto en vallas, espectaculares, para buses, autobuses y todo. Y también, bueno, pues me sorprende que lo hayan hecho desde el 6 de abril, estemos a 8 de mayo y todavía no tengan esa respuesta. Entonces también, pues si le hubieran dado seguimiento a esta circunstancia, para mí, por ejemplo, ese sería un elemento que me podría ayudar a fijar, proponer una sanción. Pero si no están esos elementos, pues tampoco es mi responsabilidad. Entonces, yo creo que sí se necesita hacer ese seguimiento a la información, y ya sea que se le pida a la unidad técnica de fiscalización que cumpla con ese requerimiento y les brinde la información que se necesitaba. Y también, bueno, de los contratos, creo que son 16 empresas, y cuando mucho tenemos, creo que 3 contratos de las mismas, pues también se pueden requerir en un término breve para que se pueda imponer la sanción correspondiente. Y vuelvo también a insistir, a nosotros como INE estamos viendo medidas cautelares, el incumplimiento a las mismas. A nosotros no nos corresponde definir si existió una violación o no a la ley electoral. Eso ya lo definió el Tribunal Electoral. Y obviamente las sanciones que nosotros impongamos por incumplimiento de las medidas cautelares, bueno, pues tienen que también ser proporcionales a esa circunstancia, ¿no? Obviamente lo ideal es que todos los partidos políticos y todos los involucrados siempre cumplan con nuestras determinaciones, y en caso de que no lo hagan, bueno, pues obviamente se les tendrá que imponer una sanción. Y en este caso yo creo que la sanción que propone el proyecto pues es desproporcionada, y por eso también yo votaría porque fuera una sanción de índole económica, pero necesitamos los elementos para poderla fijar. Gracias. Gracias, consejera. Consejero Ruiz, tercera ronda. Creo que la gravedad de regresar este asunto se va a confirmar cuando quizás descubramos que el costo de los espectaculares fue muy bajo, porque entonces los números no van a cuadrar, y no es una hipótesis temeraria. Ahí está el caso de los cineminutos, ahí está el caso de los spots en televisión. Entonces, cuando llegue un proyecto que se basa en contratos donde los costos de los espectaculares puedan parecer bajos, el problema va a ser que va a requerirse más diligencias para averiguar el costo real
o esperar lo que termine fiscalización. Y al paso que vamos, creo que no vamos muy rápido, y si a eso le agrega que habemos consejeros que no podemos ver los expedientes, pues bonita situación. Se decía al principio que se coincidía mucho con Alcocer. Yo sí espero que no coincidamos, que no tenga ahí la razón cuando sostiene que ha habido ocasiones en que ha habido tolerancia de las autoridades electorales. Es cuanto. Pero Ruiz, al haberse agotado las rondas, por favor tome la votación correspondiente con las propuestas que se han formulado. Se consulta a quienes integran esta comisión de quejas y denuncias y se aprueba el proyecto de acuerdo listado en el punto 4 del orden del día en los términos originalmente propuestos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. ¿En contra? El proyecto ha sido rechazado por 2 votos, con el voto a favor del consejero Ruiz. Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta del asunto listado en el punto número 5 del orden del día.